Yo ahorita lo comparto todo, voy a tratar de grabar aquí para que sea un poquito más eficiente, ya. ¿Sabes lo del apuntador? Si puedes cambiar. ¿Sabes lo de la... ¿Otro apuntador? Si se puede cambiar de apunto. Para cambiar. Con este. Ya. Diego, buenas tardes. ¿Qué tal? Listos. Ya estamos listos para empezar. Gracias por su... Él es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM del 2006. Es evaluador certificado con base en estándares de competencias, es miembro del Consejo Internacional de Recursos Naturales, es investigador independiente por la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma de Hidalgo, también es miembro del Consejo Académico de la misma universidad en el estado de Hidalgo, es autor intelectual de los sistemas para techos verdes, TEC Placar, y para muros verdes, MB Placar, para practicar de eso. Es autor de Manual de Propagación de Plantas CAM en entornos urbanos. Es coautor en algunos cuales ha participado, diplomado en Arquitectura del Paisaje, en el posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, diplomado en Movilidad Urbana y Transporte Sustentable, en el posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, ¿no? Entre otros. Rodrigo, muchas gracias y pues adelante, vamos a platicar y al final tenemos estas preguntas. Bueno, pues muchas gracias a todos y gracias para este tipo de temas. Anteriormente hemos dado ya algunas pláticas que hablan mucho sobre naturación e infraestructura verde. En este caso, la ponencia como tal es muy distinta. Vamos a tomar una breve reseña en la cual creo que muchos van a poderse ver inmiscuidos, vinculados o incluso identificados con el tema, ¿no? El tema como tal de lo que la empresa hace ha sido realmente complejo. Somos una empresa con una cuestión fiscal como empresa. Actualmente estamos desarrollando ya una asociación civil y trabajamos con algunas asociaciones también de otro tipo. ¿A qué nos dedicamos y qué es hoy en día? Porque algunos quizás nos conozcan, algunos no. Podría considerarse netamente empresarial desde el punto de vista de lo que una empresa hace. Ha funcionado durante el elemento educativo y se ha vinculado con muchos. Y bueno, para no entrar en... no sé cómo cambiar. Porfa. Bueno, yo digo. Sí, por favor. Este esquema podríamos mencionarlo como a qué nos dediquemos. Que es cuando empezamos a desarrollarnos como un despacho de arquitectura convencional y posteriormente empezamos a trabajar de una forma en que llegamos a un proceso de transformación. En este proceso de transformación, en algún punto nos identificaron como un despacho de arquitectura bioclimática, después cambiamos a una empresa que se dedicaba a la naturación urbana, a crear elementos de techos o muros verdes, que fue nuestra principal actividad en un momento. Y en el transcurso de la trayectoria fuimos pasando con vínculos con algunas universidades, generando algunos convenios de intercambio de becarios, de estudios muy específicos, y eso nos llevó a otra vertiente muy diferente en académica, si diseñábamos proyectos de arquitectura o fabricábamos productos. Al final de cuentas terminamos haciendo todo. En ese esquema, la empresa actualmente se divide en tres, que ahora es el servicio de construcción, que es exclusivamente Placar, después creamos el centro de certificación y desarrollo empresarial, que es lo que actualmente estamos haciendo, y por el lado que tiene que ver con la parte social, lo dejamos hacia algunas asociaciones civiles, que es con las que trabajamos. ¿Por qué todo esto fue necesario y por qué lo tomo? El tema de hoy básicamente es este: infraestructura verde y simbiosis económica para ciudades en expansión. Este tema para mí, porque después de muchos años de trabajo
en el sector empresarial desarrollando tecnología, después de pasar un tiempo en la parte social desarrollando vínculo a algunas universidades, llega el punto económico, en el cual era la única cosa faltante en los temas de sustentabilidad. A final de cuentas, hoy, 2019, nos damos cuenta que la empresa fue trabajando utilizando los factores que fue encontrando en el camino. Si hablamos de una metodología, pues dado de casualidad, si lo queremos ver así, dado que nuestra vertiente era empresarial y se fue yendo por otros campos, pero al mismo tiempo observamos la historia de nosotros haciendo labores muy específicas, tanto de investigación, o desarrollo social, o desarrollo económico. Esa frase la vamos a recordar, la vamos a estar utilizando en algunos puntos, pero para nosotros es como tal y lo entendemos perfectamente bien. Al urbano se le ha limitado muchísimo, se le conoce poco, no se le estudia. Generalmente los recursos ecosistémicos dentro de la ciudad pues no son un factor tan valioso en algunos puntos porque no se conoce qué es, ni cuál es su vínculo, ni para qué. En general, los factores bióticos o abióticos que fueron dando como resultado pues es un cúmulo de cuestiones que vamos a ir viendo durante la presentación. Hablamos de tener una relación mutualista porque las dependían de un subsidio gubernamental o de empezar un esquema empresarial pequeño, como el caso de Huerto Romita, donde tiene proyectos demostrativos y básicamente actualmente subsiste. ¿Cuántos quedan de ahí? Huerto Romita. Los demás no llegaron a la labor de conciencia, actualmente fueron perdiéndose en el camino, digamos que las metas que tenían fueron cambiando, la edad fue avanzando, otros proyectos empezaron conciencia ecológica para nosotros, nos estaba llevando al punto en el que nosotros tratábamos incluso de difundir. Tuvimos por ahí alguna semana a preguntar qué era lo que nosotros traíamos de distinto o paralelo a lo que se tenía ahí. Posterior a esta etapa, fuimos demasiado la forma en que se estaba trabajando. En este punto, lamentablemente, el hecho de trabajar con los huertos urbanos, lejos de crear una conciencia, empezaba a causar problemas de desastre. Las personas nunca llegaron a tener la gran promesa de poder producir sus propios alimentos y tener una cuestión social. En esta fue muy distinto porque cuando nuestro recurso de conciencia nos dimos cuenta que dependían de un subsidio gubernamental ni tampoco acuario, con los biólogos, con los arquitectos, con los ingenieros ambientales, con todo tipo de persona que quisiera vincularse con esos temas. En esa etapa desarrollamos mucho más infraestructura, empezamos a crear prototipos de muro verde, empezamos a crear prototipos de techo verde completa y nos dimos cuenta que era uno de los mayores problemas que podíamos llegar a tener. El vínculo con la jardinería o la relación que se tenía de nuestra competencia, que son jardines verticales, por ejemplo, contra sistemas como agromuros, o caso el agromuro o el biomuro, empezar a ser parte de compensación en cuestiones de daños que se pueden ocurrir por el crecimiento. Entramos con sector gobierno, entramos con sector universidades, empezamos a encontrar el vínculo y ahora nuestros foros de difusión empezaron a ser básicamente estos. Dejamos de salir en radio y televisión, pero ahora salimos agregando a nuestro esquema de trabajo agrónomos, biólogos, psicólogos, economistas, y todos ellos partían que teníamos que utilizar endémica, ornamental, comestible. Y cuando nosotros íbamos con los especialistas, y actualmente nos pasa para hablar de los temas, tiende a ser muy complejo porque hay grupos muy radicales hacia cada uno de ellos. Pero dentro de esta radicalidad no hay un soporte específico que pueda tener un impacto. Yo lo sé, pero él no encuentra un símbolo de identidad, no sabe manejarla, no sabe controlarla. Aquí descubrimos que incluso personas que se dedican a una hortaliza no saben propagar un árbol. Hablan de ecosistemas, pero no me pueden decir cuál es la interacción que tienen. Incluso hay puntos en los cuales se habla mucho de, pues vamos a usar una endémica y nos diga entonces qué plantas usar en un entorno urbano. Actualmente hay algunas recomendaciones de usa este arbusto, usa este árbol, usa el kiri, tal en español. Pocas, y la mayoría son españolas. Otras son obviamente de Estados Unidos, tienen aplicaciones en las cuales el ser humano. Hay una diferencia importante entre horas luz entre el centro del país y el clima mediterráneo. Que las lluvias no se producen, que incluso hay lugares donde la disponibilidad de agua es bruma, pero no es lluvia, como en el caso de los litos. Esa parte entonces de concebir el medio nos dimos cuenta que no es explorada, nos enfocamos en una parte, pero no vimos la parte general. Protegemos el ecosistema natural o buscamos un factor de diseño.
Esto nos lleva a una etapa actual en la cual nosotros preguntamos, ¿qué es el ecosistema? Y me lo dirán, ¿qué es el hábitat? Muy bien. ¿Qué es la habitabilidad? Hay muchos términos que se empezaron a humanizar, como la economía, la estética. Son términos que lamentablemente el ciudadano común no entiende. A pesar de que tendría que hacerlo de forma innata, la diferencia entre los insectos sociales, que para nosotros actualmente es un factor de estudio muy importante, y la raza humana, que también depende de un esquema social, digamos, viviendas o que construyen medio regresan a dormir a su pueblo, sino hacen todo un desarrollo dentro de, forman ciudades, modifican el entorno y el medio para poder adaptarse y desarrollarse, y tener una colonia, un área de almacenaje, un área de energía, un área de reserva. Incluso dividen a su sociedad entre peones, posiblemente la reina, etcétera, etcétera. Como es que ellos siguen patrones de conducta heredados. O sea, no hay un nivel de raciocinio como tal, sino simplemente por herencia genética lo tienen. Mientras nosotros tenemos que aprenderlo. Si no lo aprendemos de conducta heredada, hay muchas cosas que no vamos a hacer en construcción de ciudades. No respondemos a ese patrón. Si hablamos de consumo, lo hay. Sin embargo, a pesar de que existe el consumo, la diferencia con esos insectos sociales es que ellos sí van a crear una simbiosis mutualista. Sin el caso, por ejemplo, de una nepente se vuelve parte del hábitat perfectamente bien de la hormiga. La hormiga lo protege de ciertos mosquitos, pero al mismo tiempo se provee de alimentos por la nepentes. La parte mal. Podríamos decir que no hay un grado de conciencia, pero hay un grado evolutivo impresionante que obliga a que el esquema animal reaccione y de alguna forma tenga conductas. En el esquema humano, ¿se da ese tipo de simbiosis? No. Nosotros lo que hacemos, desde la parte del consumo, es tener una relación directamente con el individuo, pero nosotros no lo comemos. No tenemos un aporte secundario, terciario de él, como algunos podrían decir, bueno, podemos tener vacas, tener leche constantemente, ¿no? Sin tener que comernos a la vaca. Sin embargo, nosotros en el esquema de intercambio fuimos modificando incluso la genética de estos individuos. Los hacemos más grandes, más gordos, más pesados, consumen más, toman más agua, pero dan más carne. Eso es importante. En el exclusivamente fuimos empezando a esclavizar, si lo queremos ver así, a los demás individuos sin generar otro tipo de relación. Y los beneficios que se obtienen obviamente son comer, pero también es un alimento monetizado. O sea, es nuestra forma de intercambiar. Cuando observamos un esquema como este, aún así, en este entorno es posible que en zonas rurales se tenga un poco más de respeto al medio ambiente. ¿Sí? El consumo no es el mismo, es más racionado. ¿Por qué? Porque entienden perfectamente bien que está un punto que no han logrado superar, es para qué sirve la planta. La planta como tal sigue sirviendo para casi todo ser humano para producir oxígeno. Es como, no lo sé, nutrientes. Fuera de ese esquema, no hay mucho que nos puedan aportar. En este pura urbana va a haber proyectos de paisaje, va a haber urbanismo, va a haber muchas ciencias trabajando en la construcción de estas ciudades. Actualmente ya se tiene mucho incluso en materia vegetal. ¿Qué hacer con ella? Es el gran dilema. Y con el eucalipto, en el cual, es que impide biodiversidad, pero ¿biodiversidad de qué? La biodiversidad urbana cerca del Ajusco, nadie lo tiene, entonces no sé qué afecta. Entonces, cuando hablo de que afecta a la biodiversidad, ¿es a qué biodiversidad me refiero? Ahora, si lo vemos como agronegocio es muy distinto, porque consumo, algo para comercialización, algo para remedio. En el caso del eucalipto, pues bueno, fue utilizado para ciertas cuestiones de herbolaria. Podría seguirse utilizando, podarse y controlarse, porque muchas veces ni siquiera va a poder ser, o sea, no va a poder autoestablecerse como especie en el lugar donde está. ¿Por qué? Porque hoy en día existe esto, pero mañana, lo que pase por medio de eso, sociales, culturales, que el individuo va teniendo, y que si hay una catástrofe en algún punto de ellos, toda la estructura se va a modificar. No podemos hablar de conservar, porque no hay cómo conservar. Se puede decir que las ciudades son museos vivientes, en los cuales tenemos algunos elementos históricos, pero también han sido devastados por oficina y después o lo remodelo o lo vuelvo museo o simplemente termina como el Partenón. Es una escultura que puede irse a visitar, más ya no tiene un uso intrínseco para el ser humano. La vegetación, vamos a utilizarla, vamos a darle un tiempo. La planeación puede ser incluso por un periodo. Si yo siembro cierto tipo de árbol, después tendré que meter otra especie, dependiendo cuál,
lo que la sociedad en su momento vaya requiriendo. ¿Sí? Es posible, porque es un punto intermedio, no es rural ni es urbano. ¿Qué es? Y parte de las ciudades genéricas como espacios basura. El espacio basura no porque sea no aprovechado, sino porque carecen de identidad. Las personas que van a este tipo de núcleos urbanos provienen de muchos lados. No hay una cuestión histórica, no tienen ahí el centro, la fiesta festiva de tal cosa, no hay una iglesia, no hay una mezquita, no hay absolutamente nada. Los espacios públicos no tienen tampoco ningún tipo de historia. Esto, si nosotros ponemos los metros cuadrados de desarrollo, es mayor la extensión. Y en estos es donde tenemos problemáticas muy importantes porque hubo un esquema en el cual se habló de los metros cuadrados que se tenían que tener para permeabilidad, teníamos que tener como área libre. Sin embargo, años después de su construcción, las personas tienden a pavimentar absolutamente todo, eliminando áreas permeables, no existe un drenaje. ¿Qué tipo de planta tiene que ir? Actualmente ponen grava, ya ni siquiera ponen pasto. ¿A dónde va este punto? Sobre este punto, imaginemos poner una planta endémica. Esto puede ser Pachuca. ¿Qué planta endémica nos queda? Ninguna. La ciudad está mayormente construida. Lo que vamos a encontrar es mucho pirul, pero el pirul no es endémico. Y es lo que se da. Árboles son muy escasos. Debo utilizar alguna endémica, ¿de dónde la saco? Y sea endémica o no, está destinada casi a morir. ¿Por qué? Porque aunque sea endémica, el hecho de que sea endémica no quiere decir que no requiera de ese nodricismo que normalmente va a encontrar en un ecosistema natural que le permita llegar a un desarrollo. Aquí no lo hay, aquí lo que tiene es una banqueta, un lugar pavimentado, menos permeabilidad, suelo compactado, con no va a haber un desarrollo sea una o sea otra. Entonces quizá pongo una casuarina porque lo que busco es dentro remediación. Voy a mejorar el suelo para que otra cosa se dé. ¿Es posible? Es posible. Podría ser, sirve para dar oxígeno y absorber CO2. Ahora lo quiero porque necesito remediar ese tipo de problemática. Y la hierba que meta, entonces vamos a usar fitorremediadora. Y después de ese esquema voy a sembrar una segunda especie. Pero ya me encargué de sanear, por así decirlo, el suelo que ya tenía problemas. O incluso antes de meter una planta, tendríamos que estar hablando de meter agentes biológicos y bacterias. O bacterias que empiecen a restablecer las condiciones que ese pedacito de suelo tenga que tener antes de meter supervivencia, que cuando traigo el del vivero. ¿Pero por qué? Porque en las raíces no viene solito, ya viene con ciertas bacterias que le permiten tener la cantidad de nitrógeno que no tiene. Toda esta estructura entonces nos da a nosotros la conciencia de que la investigación es el perro. No importa la simbiosis que se tiene de forma emocional con las mascotas es conocida, mas no es entendida. ¿Qué podemos decir aquí? Más la tiene y también la quiero. Empiezo a generar un vínculo, es parte de la familia, vive dentro de nuestro hábitat, nos desarrollamos. Cuando alguien me dice a mí, es que un muro verde, un techo verde cuesta mucho, las tablas de los gastos por mascotas son impresionantes, cuestan muchísimo más que un muro verde y un techo verde. Incluso si el perro es de raza, su inversión va a ser mucho mayor. Entonces, en el tema económico, se ha resuelto perfectamente bien y ha sido aceptado que no importa si tienes muchos recursos o pocos recursos, puedes costear el tener ese individuo que crea una simbiosis contigo, en la cual va a ser un valor psicológico, puede ser de protección y demás, sí, pero principalmente va a ser psicológico. Incluso aquel individuo que no tenga raza es aceptado por un grupo social que trata de rescatarlos, que trata de llevarlos. ¿Y qué es lo que te ofrece? Cuídalo ante las condiciones. Lo hago un perro de guardia y te lo ofrezco. No estoy llevándote un valor emocional. Estoy reintegrando, por decirlo así. Y me ahorré, por así decirlo, el entrenarlo porque cierta asociación se encargó de entrenarlo para reintegrarlos a la sociedad de forma útil, no de forma emocional, exclusivamente. Esa parte, entonces, cuando nosotros empezamos a entenderla, nos lleva al punto en el cual, hablando no está. Y como tienden a morir, pues me tiendo a comprar otra. ¿Por qué? Porque el esquema comercial, que sí existe, la puso como un objeto. Y al volverse objeto, es sustituible, incluso por temporada. Diciembre, Nochebuenas. Noviembre, Cempasúchil. Supervivencia, no me importa, ya se vio bonita, la cambio. Con el perro no pasa eso. Parte de tu vida cotidiana. No te costaba trabajo limpiarle y darle de comer varias veces al día, pero la planta se te olvida darle agua, por lo menos.
nosotros entendimos el tema económico y empezamos a observar que existen niveles distintos en el que el ser humano va a tomar decisiones de compra y de uso de recursos económicos, en los cuales el consciente. Aquí es donde entendimos que apostarle a la conciencia en temas de ecología y de cuidado del medio ambiente termina siendo un error, totalmente. ¿Por qué? Porque es la parte que menos toma una decisión. Entonces, el inconsciente ya está trabajado por toda una industria de mercadotecnia. El subconsciente es un punto donde encontramos lo que tendríamos que empezar a apostarle al cambio de hábitos, no a la creación de conciencia. Yo puedo crear gente muy consciente, más esa conciencia no hace que haga suyo un hábito de forma diaria en la vida. ¿Qué es lo que hace entonces que se forme un hábito? La repetición del mismo durante muchas veces, sea por decisión propia o no. Yo me paro a las 7 de la mañana porque si no es que hay que llegar y hay que ser responsable. No necesariamente. Cuando nosotros hablamos entonces de cuidado ambiental, empezamos a entrar y empezamos a trabajar como empresa en la creación de los hábitos. La conciencia nos va a servir para el que desarrolla la metodología. ¿Sí? O sea, ustedes posiblemente. Ustedes están razonando, ¿sí? Generando una hipótesis, una tesis, un programa de desarrollo en el que suponen que algo va a pasar y estudian todos los factores necesarios para encontrar lo que va a pasar. Pero el individuo ciudadano no lee todo, simplemente de plantas, más no tiene un hábito, no hay un hábito de qué tengo que hacer. Pero cuando nosotros la trabajamos y buscamos que se haga una simbiosis con la especie humana, va a depender medio, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos decir hoy en día que las cactáceas, por ejemplo, lo que conocemos como suculentas, son más afines a las mujeres, mientras los árboles son más afines a los hombres. Es importante esto, porque yo no puedo entregarle al individuo la especie incorrecta, porque si lo hago, lejos de crear una simbiosis, voy a tener una decepción. Caso específico, los de esa cultura. La realidad, hacemos el intento, pero no conocemos muchas cosas. Y me estás poniendo una planta además que tiene un ciclo corto de vida. Una vez que se muera, tengo que sembrar otra, pero la original se me fue. ¿Sí? Cuando entramos en el punto de vamos a reforestar, la actividad es muy atractiva. Sin embargo, el niño no entiende por qué simplemente lo hace mecánicamente, abre un hoyo, lo pone y fue a hacerlo en un ecosistema naturalizando su hábitat. Está modificando otro hábitat en el que no está. Y en ese otro hábitat es un elemento aislado. Yo no observo factores que provoquen un odoricismo en el lado secundario. Y en el lado secundario, todas las semillas, desarrollarlas, llegar al número adecuado de especies, irlas a sembrar. Y de esas, ¿cuántas sobreviven? Porque rompimos con esas, dimos vida a todas las semillas por igual y las soltamos en un medio que ya estaba modificado. No lo fuimos a soltar donde todavía había pedazos de bosque y había ese tipo de interacciones o revisamos. Es incluso un poco peligroso, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nosotros pudimos haber clonado, si lo queremos ver así. Pero no podría quedar tan descartado el clonar incluso ciertas especies para poder rehabilitar nuevas. Cuando en ese camellón, la planta que tú tienes, depende de que si la cuidas o no, obtienes ingresos, cambia. Ahora lo haremos a lo negativo. Pero si no lo corto, me llega un aviso, cuestiones cognitivas, de conciencia y demás. Es porque si no, hay una repercusión nuevamente económica, sea positiva, como en el caso 1, o sea negativa, como en el caso 2. Si yo hago que cada individuo tenga que manejar un árbol por vivienda como esquema, podría de aceptarse o no. Socialmente yo creo que es muy fácil aceptarlo. Si una empresa, antes de empezar su actividad laboral, dediquen media hora a germinar semillas, y el contrato dice que tienen que entrar las partes de responsabilidad social, las asociaciones civiles y todo este grupo que puede recolectar todo el material que se está generando, canalizarlo a otro grupo. Puede ser no solo personal, sino incluso a una cuestión de ciudad, perfectamente ahí. En el punto en que logremos encontrar el valor monetario de intercambio. Es habitual que en tal ciudad se maneje actividades laborales porque eres más productivo. Bueno, y si en vez de hacerte tener ejercicio te pongo a sembrar, ¿sucede algo? Nuevamente entramos a puntos en los que tenemos que generar un nuevo estudio. Error principal entonces para mí ha sido la forma en que se introdujo los huertos urbanos, justicia y la cuestión de salud, sin entender, manejar esquemas de reforestación que no tienen ese esquema de poder clonar incluso algunas cosas, o confundir mucha gente en ciudad, porque muchas veces no hay árboles. Entonces puedes arborizar, pero no reforestar. El problema del frijolito. Yo lo culpo del 90% de los problemas que todo ser humano en México tiene.
¿Por qué? Porque me enseñaron que en un algodón podía germinar una semilla. Y la maestra no pudo explicarme cuál era el proceso de las hormonas que influían en ese tipo de desarrollo, ácido abscísico, citoquininas, etcétera, etcétera, etcétera. Jamás lo vi llegar al punto de flor. Lo deseché y lo único que le puse fue agua. Lo cual hizo que entonces mi hábito fuera que toda es la tierra, que es todo ese tipo de esquemas que nunca entendí. Manejamos nuevamente, insisto, una planta básica para una persona que está con toda la apertura mental de adquirir habilidades y de tener hábitos. Si en vez de manejar el frijol yo hubiera entregado una carnívora, las cuestiones del niño hubieran sido impresionantes. En ese momento es ¿por qué come un insecto? Ah, porque es un proceso donde hay minerales, etc. ¿Y en qué sustrato va? Ah, pues va en esto. ¿Y por qué no puedo usar agua común al regar una carnívora? Este tipo de cuestionamientos haría que el niño, porque lo hemos estado observando, el conocimiento, se entiende perfectamente bien ahora el mecanismo de algo que concebía, que no tenía movilidad como un perro, y empieza a desarrollarse, se vi como un hábito, es parte de mi familia, no todas las especies del universo, una. A partir de ella, despierto el sentido biofílico, de una que para yo poder dominar un bonsái, no se trata de tener un árbol enano, hay una filosofía detrás del bonsái. Es entender el carácter del árbol, la forma en que va a crecer, y cada árbol va a ser distinto, ¿sí? Entendemos, como ejemplo, podríamos hablar de muchas plantas, pero quiero centrarme, por ejemplo, en esta. Manejo forestal, entendemos perfectamente lo que no veo de la planta, cómo lo desarrollo, cuáles son los organismos que entran, cómo se reproduce, cuál es el medio que necesita para sobrevivir. Si yo manejo esto y lo empiezo a trasladar ahora en energía, como el caso de abajo, que son macetas de poda por aire, no es una maceta convencional. ¿Por qué no es una maceta convencional? Porque permite la aireación en un entorno urbano. ¿Puedo yo tener ese tipo de macetas sin tocar el suelo? Sí. Posiblemente eso rompería con el esquema estricto de endémica o no. La técnica bonsái como tal no es árbol enano. Estrictamente hablando es planta en bandeja. O sea, algo en maceta. ¿Y en maceta qué controlo? Todo. Básicamente es lo que hago. Ya el hecho de traer una planta en un entorno urbano es mantenerla en cautiverio. La limito por banquetas, por andadores, por muchas cosas, por esquemas de cable, luz, etc. Entonces manejé seca. Lo que estamos tratando de provocar es que las personas tengan un sentido de estacionalidad, que vayan pasando del verano verde a un otoño rojo, a una caída de hoja en invierno. Yo, ok, no lo meto en el piso como tal, pero sí es una forma en que nosotros estamos haciendo que las personas empiecen a tener un sentido de identidad, que no pensado en ciudad, sino en esquemas de ciudades cuando tiene solución. Yo no puedo tener un plan de manejo arbóreo y forestal para toda una urbe. Cada colonia tiene una característica distinta, una sociedad distinta, un comportamiento distinto. Por lo tanto, cada proyecto tendría que ser súper chiquito, hasta llegar a el individuo y dentro de mi casa. Se aplicó hace 4 años en ese grupo, en Acapulco, por ejemplo, donde desarrollan su primer sistema vertical, ya hablando de sistemas y no de individuo vegetal, llegan a este esquema. Se ha podido manejar. Hemos golpeado el tema de el muro pega o no pega por el cuidado o el no cuidado. La estructura del muro no responde a un esquema estético. Atrás hay una ventana que recibe mucho sol, lo que se buscaba era reducir. Es un muro de doble cara, de un lado vegetación, del otro también. La vegetación de frente recibe más sol, la de atrás no. Pero cada 15 días, que es lo importante de aquí, se produce material vegetal que se traslada a bolsita negra y de bolsita negra se le vende a nivel. ¿Cuál es el costo de mantenimiento? El costo de mantenimiento de columnas verdes del periférico es de 2,000 pesos por metro cuadrado. Mantenimiento, eso es jardinería. En un sistema productivo, el cliente no paga. ¿Por qué? Porque el cliente está poniendo, se encarga de crear el esquema comercial para tener lenta por la manejabilidad, por la facilidad que se da, por el sistema de reproducción. Y es una planta que enfocamos ¿para qué? Para que ellos la desarrollen. Uno de los que vamos nosotros adquiriendo va generando este tipo de desarrollos. Esta imagen como tal puede ser fuera de nuestra oficina en Pachuca, tal cual, metemos los maples, toda la gente nos pregunta ¿por qué los árboles tienen un trozo de papel aluminio en cada una de las ramitas? Porque los propagamos. Y al propagarlos, ¿qué hacemos? Mantenemos un control, no los dejo crecer desmedidamente. Pero ese material vegetal va a ocupar enfrente de otro factor. En esa calle donde nosotros empezamos a trabajar, que era un fraccionamiento inicial como el que les puse que me preocupaba, empezamos a meter árboles a cada uno de los vecinos en maceta. Me deja poner calle, prácticamente tienen árboles como este.
los cuales las personas aprecian, porque a lo mejor no lo hubieran comprado, pero cambió completamente, pues no entienden para qué sirve o por qué sirve, pero les gusta. ¿Quién trabaja todo esto? Los becarios. Jalamos al esquema social. Todo aquel becario que pueda venir de N cantidad de carreras puede trabajar en este tipo de esquemas, cubre sus prácticas profesionales. La planta se canaliza entonces ¿a dónde? A cursos que impartimos. No puede hacer, evitando que el problema de los residuos, al menos por cuestiones forestales. O sea, todo lo que antes se compostaba, ahora no es basura en 3 meses. A mayor cantidad vegetal, mayor producción vegetal. A mayor cantidad de tocar este tipo de temas y profundizar sobre ellos, transferirle nuestras estadísticas, nuestros datos, nuestras referencias, que platique con otros estudiantes que están estudiando temas similares y empiecen a darnos lo que nosotros empezamos. Es un manual que sí habla de técnicas agrícolas, pero describe el enfoque hacia un sector social, que en este caso es el adulto mayor, o el ama de casa, que no puede salir a trabajar a otro lado, pero que puede tener perfectamente bien 5 metros cuadrados, o puede tener un techo y ahí adherir. Creo que ahí puede haber varias preguntas. No sé si me extendí o no, pero creo que sí. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso. ¿Preguntas? Gracias por la plática, muy interesante. Mi pregunta es como que hay un campo hacia la ciencia que es la restauración ecológica y en general Andy tiene toda su literatura y todo eso. Y quería saber cuáles son las mayores diferencias entre los. Podemos decir que muchas veces en el campo de la investigación lo que se hace es una hipótesis. Nosotros tenemos tanto tiempo para esperar a que la investigación se haga para después aplicarla. La vez se implementó. Hoy, por ejemplo, no tiene mucho que desarrollamos un taller sobre manejo forestal. Entonces creamos una técnica. ¿Qué es lo que el individuo debe aprender? ¿Cuáles son el tema, el ingreso? La experiencia después de 5 o 6 cursos en 6 ciudades diferentes, empezamos a generar patrones. Las estadísticas es donde vienen. Y tal, empezamos a generar un prospecto. Y de acuerdo a ese desarrollo, algunos sí lo empiezan a trasladar a, bueno, yo me dedico a un tema de restauración, quiero aplicarlo en esto, y nos dicen qué es lo que quieren. Nosotros tratamos de ofrecerles lo que tengamos que le pueda servir como experiencia para que ellos desarrollen un planteamiento nuevo. Pero la diferencia es esa, o sea, lo que hacemos, lo que tendemos a hacer, se expande afortunadamente por más de los 2000. Alguien regresa y nos dice exactamente, ¿sabes qué? Implementé esto, tengo este proyecto, hice esto. Y pues muchas veces no vimos toda la parte que fue desarrollando, pero sí la consecuencia. Y eso creo que es bastante manejable. Pues yo quería hacerte un comentario respecto a lo que decías, que hace falta como esta parte de vinculación. Aquí pues gran parte de los que estamos aquí es a lo que queremos aprender. Estamos aprendiendo también a vincular todo el conocimiento. A lo mejor tú ya lo has hecho de una manera práctica, te fuiste a lo ya, hay que hacerlo. Ellos de los manuales que has hecho de alguna manera sirven. Ahora a mí me ha servido a lo mejor la información que has generado para yo generar nuevas cosas o participar de nuevas formas. La parte en donde dices que es una sociedad que es marginada prácticamente a la sociedad en la que te estás enfocando, porque es como una oportunidad, de los problemas se vuelven oportunidades, es como una oportunidad que yo veo, no sé, a lo mejor también estaría padre, bajas fondos, bajas recursos, yo creo que a todo el mundo nos gustaría hacer un proyecto y poder bajar un recurso o algún fondo. En este aspecto tú te ha habido problemas para que bajes estos recursos o estos fondos, ¿de dónde los has bajado? ¿Has sacado fondos gubernamentales? ¿Todo ha sido privado? O sea, el gobierno ha participado contigo pues en este tipo de proyectos o no? Prácticamente el objeto de la investigación, y eso lo sacamos de una doctora cubana que alguna vez conocí, que decía, bueno, es que hoy en día el investigador cree que necesita tener su laboratorio, su subsidio, su todo para empezar a desarrollar un tema, ¿no? Y lo que se ha perdido es la capacidad de observación.
muchas veces, y documentar. Tenemos muchos problemas para documentar muchas cosas. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho es como, ok, voy a investigar sobre el tema forestal siendo arquitecto. Bien, pero eso, la investigación, ¿quién me la va a pagar? ¿De dónde va a salir exactamente el recurso? Nunca nos metimos en ningún tipo de esquema en el que pudiéramos obtener estos recursos, porque aparte del área no nos lo permite. O sea, arquitecto bajando recursos agrícolas es imposible, y menos en zonas urbanas. Lo que hicimos es precisamente vertirlo a la sociedad. Si yo ya invertí un año estudiando el esquema forestal, creamos un taller, se lo damos a la sociedad. Al asistir, lo que hace es introducir los recursos. Se vuelven el recurso básico. Como certificación, hablamos de que tiene que existir un estándar de manejo. Ya todos tendrían que tener los mismos procesos para llegar a lo mismo que nosotros llegamos. De otra forma no sería un estándar. Cuando entramos al conocer, por ejemplo, y quisimos decirlo, oye, vamos a crear un estándar sobre techos y muros verdes, el problema fue que no hay quien lo evalúe. Que ahí es donde entra la parte en la cual es importante tener a alguien, o sea, alguien que desde el otro punto sea juez, y no nosotros que somos juez y parte. Es que nadie puede evaluar tu sistema porque tú eres el creador de tu sistema. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo lo puedo hacer un estándar? Pues es que no se puede, porque no sabemos si meterlo en arquitectura, en agronomía o en qué tipo de comité. Entonces, eso es lo que ha obligado a cosa que estudiamos, cosa que estamos pensando. Tengo que estudiar algo nuevo, aprenderlo, asentarlo, crear una metodología y vendérselo a alguien que esté interesado en el esquema de aprendizaje. ¿Para qué? Para que lo utilice, lo digiera y lo meta a un campo de estudio o a un campo comercial. Son las formas en que nosotros lo hacemos. Entonces, a medida que ustedes, incluso aquí, me digas, oye, ¿sabes qué? Es que yo hablo de un proyecto de restauración. ¿Has visto tu campus? Esos 3 metros cuadrados del pedacito que tienes allá afuera y poner un proyecto de algo y empezar a darle seguimiento e investigar. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué sigo teniendo pasto? ¿Por qué tengo biodiversidad? ¿Cuál es la interacción que tiene con el espacio físico? ¿Cómo lo modifican? No hay una aplicación. ¿Dónde está un grupo que puedan hacer? ¿Sabes que vamos a dedicarnos a esto y vamos a pedir un permiso, vamos a solicitarlo? ¿Y el recurso dónde viene? Ustedes están invirtiendo una cantidad de recursos enormes en estudiar, o todos tienen beca. ¿No? Mucho es el recurso personal, físico, desde los 5 años hasta nuestra edad adulta. Hemos invertido una cantidad de recursos, pero no lo hemos canalizado a la investigación. Están obviamente en este tema, tienden a aprender, pero no están dispuestos a enseñar. Y lo que enseñan es lo que aprendieron que alguien más le transfirió. ¿Sí? Pues ¿por qué no lo hago de otra forma? Lo registro y veo si llego al mismo punto o creo algo nuevo. Si eso lo documenté, es bendito. Regístrala, anótala. Si tú me dices que tus semillas germinan bajo este método más rápido que el otro, eso lo documentas, porque sin que se los pidan generar. Y si a eso le pusiéramos un precio comercial, quizás sí valía. Entonces, ese es el punto de tiempo que ustedes le dedican a aprender, porque nosotros tenemos que comercializar. Pero si existe alguien que le interese este tipo de temas y quiere empezarlo a profesor con todo gusto, los recursos, incluso nosotros a algunas universidades llegamos y te dono el muro, investígalo. Pero no se nos acercan. Incluso cuando a veces vamos a algunas universidades ya más grandes, es como tú eres empresa, empiezan a detonar que nadie les hace caso y que buscan como algún tipo de convenio. Lo malo es que su estructura académica a veces es muy limitada. O sea, no tienen un recurso académico fuerte. Muchos profesores van por ir y el alumno va por pasar. Entonces ahí es donde sí nos limitamos mucho con esas universidades. No, la empresa como tal puso apenas su sede ya en Pachuca, estábamos en Ciudad de México. Sin embargo, nosotros hemos ido mudando, ya pasamos por Querétaro, estuvimos un tiempo en Hermosillo, estuvimos un tiempo en Ciudad de México, finalmente ahorita estamos en Pachuca. Entonces, el objetivo es crear efectivamente los vínculos y para nosotros sería, como lo hemos hecho en otras ciudades, fundamental crear becarios o servidores sociales bajo proyectos específicos que se apliquen en proyectos demostrativos. O sea, lo que canses, cuál es la tecnología en cuestión empresarial, cuál es la cuestión de desarrollo y sácala. Y si eso sirve a la siguiente generación, sigue y se va desarrollando. Un diploma y le pregunto ¿qué aprendiste? No, pues nada más como 3 cosas me mencionó, ¿no? Entonces yo la veo que batalla porque siempre con eso tanto las cosas se le queman en la cara, entonces batalla para eso, es una persona pues ya que
de esa edad, o sea, como mi mamá, y yo creo que a lo mínimo salir de sus casas a hacer algo productivo, ¿no? Mamá ya colecta sus propios tomatitos, a pesar de unas cositas así se desespera y todo eso, pues porque obviamente no tiene el conocimiento de cómo, pues, pero pues tampoco hay esto como para que ella tenga más cosas para poder producir más, o tampoco puede porque no puede, por su brazo no tiene mucha fuerza y cosas así, ¿no? Yo no le puedo ayudar. Entonces, ¿de qué manera podría yo ayudarla a ella, que vaya gente, ayudarla como que ella pues también que aprenda o que transmita el conocimiento que está en mi casa, no se sale a otro lado? Volvemos al punto, la sustentabilidad se basa en la economía más que en las otras dos. Si no existe la economía, siempre toda asociación civil que no hace recursos de nada, se quitaron. Sí, porque estaban acostumbrados a bajar un recurso. Aquí el esquema es no, es generar un plan de negocio que me permita tener una economía. ¿Cuántos de ustedes conocen algún método o manejan algún método para su propia economía? ¿Algún economista por ahí? No. Lo que ingreso, lo que saco y punto. Exacto. Y lamentablemente los modelos de Canvas, así búsquenlo, Canvas Business Model. ¿Qué es eso? Lo que se trata es generar una estructura que me permita obtener todos los factores que tú me dices. Tengo el personal, tengo la alianza, tengo el conocimiento, tengo la universidad, tengo mis recursos. No se trata de ahorrar, ¿cómo los genero? Si tú no tienes esa iniciativa de pensar primero en generar el recurso, te preocupas más por la parte educativa y por la otra parte. Incluso ya invertiste en el curso. Bueno, yo nada que ver con eso, pero o sea, yo lo digo por mi mamá, porque yo lo veo en la parte social. O sea, ¿cómo jalas a más gente si no tienes la decisión ni nada de eso? Por el interés, básicamente. Yo solicito becarios, punto. El becario, ¿qué necesita? Aprender. ¿Qué me genera? Economía. O sea, si no terminan su práctica, ellos no se pueden titular. Es sencillo. Son responsables, tienden a tener un grado de responsabilidad, puedes manejarlos de alguna forma muy bien, pero son un recurso social que no tiene, a veces los tienen sentados escribiendo, cosiendo cuadernos, o sea, son un recurso lamentablemente mal utilizado. ¿Cómo lo generas? Así, tal cual. Tienes que cambiar tu estructura. Si tú creas una asociación civil, por ejemplo, empiezas a recibir ya no solo practicantes, ya recibes servidores sociales, los enfocas a una comunidad. Pero es toda una estructura que vamos a tener que generar. Y si lo quieres hacer en chiquito, o sea, mucho, mucho más pequeño, simplemente es un nivel cooperativo. ¿Ok? Vamos a empezar a observar y sin comprar. Es lo que mucho yo produzco 50 plantas. Perfecto, a darle. ¿Qué ocupo? Un cúter, una cinta y un pedacito de sustrato. En 3 meses hay inversión. Usa los recursos que se encuentran en el ambiente urbano, porque muchos son públicos. No requieres comprar. Si tu idea es necesito dinero, no te va a funcionar nunca el esquema económico. ¿Tienes algún modelo que puedas compartir que hayas aplicado? Sí, de la propagación de suculentas. Todo el esquema incluso va muy por ahí. Va muy por desarrollado porque afortunadamente es una planta que se propaga muy rápidamente por clonación. A partir de ahí desarrollas de un montón, por semillas incluso, o sea, los litops al día. Tiempo 5 meses. Entonces si no pongo 100, si no pongo 1000, tengo 35,000. ¿Sí? No sé si allá pasa, aquí ahorita pues la ciudad está creciendo mucho y están pues, deforestando zonas con plantas que están protegidas, ¿no? ¿Tienen ustedes alguna experiencia como con rescate de plantas y algo que hayan logrado hacer con ellas? Las plantas nativas como tal van a tener un problema. La mayoría tienen un sistema metabólico C4. O sea, las raíces tienden a ser muy profundas, sobre todo en este tipo de zonas, porque requieren, aunque no la riegues, un techo verde, un muro verde no es muy fácil porque no hay profundidad. Esa es una de las cosas. Y la otra, tienden a ciclos de vida muy cortos. Entonces no podemos como que tener o estar sembrando todo el tiempo, y que exista la competencia natural que normalmente se tiene. Sí empezamos a trabajar Ciudad de México, sacamos la Celia californica, me parece, y sí hay un desarrollo, pero en este punto, para que el desarrollo tenga viabilidad, lo enfocamos al arbolario. Ahí es donde empezó a cambiar, porque ya no es la planta endémica porque tenga que ocupar este lugar en el universo,
sino ahora empieza a ser como, bueno, esa planta tiene un valor etnobotánico impresionante, la familia tiene que tener uno por esto. Y ahí sí hay una buena experiencia. En cuestión de semillas, el palo verde igual, los seris cosechan, se lo comen como frijolitos y es parte alimenticia. Entonces, es enfocar, o sea, liga el para qué sirve la planta con el individuo adecuado. El recurso, de verdad, o sea, insisto, olvida la cuestión dinero al principio, porque te digo, tu inversión a veces es nula. Yo te puedo regalar aquí las plantas y ve y véndelas. Pues ya tengo el objeto, pero si no logro canalizar, topo, no entendemos nuestro sistema capitalista, por así decirlo. Y ese es el choque. Una pregunta. Ok. Tengo una doble pregunta, porque aquí el caso de la compañera es un pasatiempo, ¿no? Que hace porque ya está jubilada, ¿no? Entonces la cuestión económica no creo que es lo que busca. Entonces ahí entonces, no sé si algo funcionará entrar lo económico, más bien de remediación o de oxígeno. Y hablando del comestible, porque aquí como que lo que presentas es que no ha funcionado bien eso de hacer huertos en los techos. O sea, la pregunta es, porque yo fue una plática parecida y hablaban de los techos un poco más grande. Y alguien dijo, no, los techos, nada de plantas, es puro celda solar para la energía. Y yo me quedé, oye, ¿por qué hago fiesta? Estamos hablando de techos verdes y paredes verdes, ¿no? Pero luego piensa uno, pues sí es cierto, oye, pues la energía es un problema, hay mucho, con todo lo que está asociado, si ponemos celda solar, también a lo mejor en las paredes, ahí siguiendo en el agua fiestas. Y entonces esos huertos, para hacer, ¿a qué nivel deben funcionar? ¿O funcionan? De plano los sacamos y vamos a la parte rural para hacer la comida. ¿Sí hay experiencias buenas? ¿O cuál sería el esquema para hacer la parte de comestible de lo verde, de meter verde en la ciudad para comerse? ¿Sí funciona? De plano, Sí, el esquema ¿cuál sería el nuevamente es esquema? económico. Yo no puedo entrar en No, nuestro pero el esquema de una familia, de 3 vecinos, de 20 vecinos, ¿o cómo? Es muy complicado, o sea, en el tema de alimentos, yo no puedo producir algo que vendan en el supermercado porque entro en un problema de mercados. Más allá de la calidad del alimento, lo que cree es una economía que lamentablemente el orgánico creó una economía elitista. O sea, el que consume orgánico se siente más nice, por así decirlo, porque consume ese tipo de cosas, no por una cuestión de salud, en realidad, sino porque es un estatus económico, lamentablemente, no es un beneficio ecológico. Ahora, si hablamos de techos, que de hecho en Sonora empezamos a trabajarlo así. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente la moringa no la voy a encontrar con la misma disponibilidad que encuentro la lechuga, y el aporte proteico que tiene comprobado la hoja de moringa sobre la lechuga es altísimo, pero no es una planta que tengo que sembrar nuevamente y sembrar nuevamente y sembrar nuevamente. Filipinas vive, y toda casa en ciertas zonas de Filipinas tiene que tener una moringa. ¿Por qué? Porque es la base de la alimentación. Si ellos no la tienen, no tienen a dónde cortar, secar las hojas y comer. Había muchos problemas de desnutrición. Entonces la planta se vuelve nuevamente un aporte real ante la falta de un comercio. Culturalmente Cuba genera la moringa, la empieza a trabajar, entra nuevamente el bombardeo capital y es como yo lo que quiero es carne. Yo no quiero ver eso, ya no hay una cuestión de salud. Es el tema comercial el que nos va a bloquear casi siempre. En el caso de los techos y los muros, curiosamente, un techo que tenga celdas fotovoltaicas y un sistema verde funciona porque el panel solar se sobrecalienta y baja la eficiencia. Al nosotros mantener una cosa que no se calienta, o sea, son sistemas mixtos, no pueden ser aislados. La problemática con el techo es que si les pregunto qué plantas creen, lo que absorba poca agua, lo que tenga... El problema es que no tenemos la profundidad. Si nosotros en lugar de eso utilizamos los esquemas que están utilizando en Suiza, donde buscan crear biotopos en el techo, cambia completamente. No es la planta, que es atraer cierta especie de insectos. Entonces ese es el objetivo. De hecho, en uno de los manuales que van a encontrar en nuestra página, trata precisamente de eso. O sea, los biotechos no son techos verdes, no son roof garden. Cada cosa se empezó a clasificar de acuerdo al objetivo. ¿Qué es lo que buscas? Resarcir biodiversidad, biotecho. Producir alimento, agrotecho. Un lugar de esparcimiento, roof garden. O sea, así es como se empezaron a segmentar completamente. Por eso decía yo que no podemos hablar como que todos tengan techos verdes y sigan mi esquema. ¿Para qué lo quieres? ¿Es inclinado? ¿Es plano? ¿No es plano?
en la cuestión de lo que dice, por ejemplo, que es como un hobby. Si lo vemos como hobby, está padre, puede o no hacerse. Si tú lo enfocas a un esquema en el que puedas demostrarme la influencia que tiene en el adulto mayor, que es lo que la cuestión motriz, cómo mejora ese esquema, cómo creo un núcleo social entre otras personas mayores que tampoco tienen nada que hacer, porque en Pachuca lo hicimos, y se lo dejamos, sientan, prenden su cigarrito, empiezan a cortar, están platicando, están trabajando, sí les genera un ingreso para sostener el lugar. No es tanto para una economía, porque ninguno la necesita, pero lograron encontrar esa actividad que no fue cuidar al nieto. Los alejamos de ahí, porque ahora yo tengo algo que hacer en una zona donde hay más gente que puedo hablar de ciertos temas, de no, estamos haciendo una actividad y creamos núcleos sociales. ¿A quién le corresponde precisamente a eso? No es pasar del esquema de a mi mamá le gustan recursos. No me van a dar dinero, pero alguna pone la casa, otra pone esto, otra pone el otro. O sea, existen donativos, incluso rescate de, llamémosle de Don Moro, que ustedes tienen muchísimo problema con él. Extráelo, córtalo, segmentalo, ponlo en un almacigo y mándamelo. ¿Por qué? Porque para nosotros funciona bien en un techo verde y no se nos da a la misma velocidad que ustedes. Canalizan los mercados, de ahí obtienen los recursos. Es que no sé quién me venda, no sé vender, Mercado Libre. Ellos se encargan de ver a quién se lo vende. ¿El libro te presentaron? ¿Estás dando ahorita un curso? ¿En dónde? ¿Y de qué es el curso? Me imagino que tiene que ver con empresa, ¿no? Ahorita, bueno, viene en Tijuana, vamos a de semana. Y bueno, mencionas que tienes un manual de propagación, no sé si De está plantas. disponible. Sí, la versión técnica está disponible. Que Que es la que pudiéramos tenemos ahí. trabajar. La pueden descargar, de hecho, en nuestra página. Si quieren anotarla es www.mervinplacar.com y ahí van a poder descargar algunas cosas o ver de lo que tenemos. El objetivo principal, que ahí sí podría ser muy importante para nosotros, es trasladar el diplomado. El diplomado sí lo vemos mucho más fuerte, son varios módulos, son muchas más horas, con varios especialistas y tienen un enfoque mucho más amplio. Ese diplomado estamos precisamente, pero creo que sí podría resolver muchos de los problemas y dudas temáticas que me plantean. ¿Por qué? Porque el diplomado tiene su base económica, social y ecológica. Y te pregunto porque yo doy clase de botánica y es una, digamos, de las ideas que siempre trato de que mis estudiantes adquieran al final del curso, ¿no? O sea, es terminar esa práctica que hicieron el frijolito en el kinder, la terminan en la clase, ¿no? Logran terminar en diferentes factores y su frijolito para crear y que se vaya replicando pues el interés de cultivar, de regresar a lo que hacían nuestras abuelitas, ¿no? O sea, realmente antes en cada casa había sus plantas, sus aromáticas, había su jardinero o al jardín dependiendo de las dimensiones que lo pudieran tener, pero siempre tenían insumos producidos por que la misma situación capitalista hizo como que se perdiera, ¿no? Dependemos del mercado. El hábito. Vamos al mercado, ¿sí? En lugar de que replicáramos eso, que se replicara con las generaciones, ¿no? Tienes la planta de chile, siempre vas a tener esa plantita de chile en tu casa porque tienen no compran chiles para cocinar, ¿no? Entonces sí es parte así de su, Sí, de sí, su idea pero de ustedes. yo lo que agregaría, por ejemplo, a este tema es el registro. Yo lo que necesito, unos que tienes, aquí se lo encontraron. O sea, esos son los puntos que a mí me interesan como investigación, más allá de la práctica de me gusta la plantita, es encontrar ese sector. California tiene más aprecio hacia el tomillo, etcétera, por tal y tal y tal punto. Entonces pasar a sistemas cognitivos, a sistemas de desarrollo y a implementar incluso ese tipo de esquemas, porque me podría decir, bueno, entonces vamos a sembrarla en grupo. Eso la obligas. Si nosotros hablamos de vamos a sembrar ceibas en la ruta Maya, pues voy a recurrir a eso. La jacaranda entró en Ciudad de México simplemente por un gusto estético. A la gente le gusta, pero no hay una relación. No siente pasa lo mismo que en Japón con los sakuras. No hay la etapa de contemplación, a la caída de las flores, o sea, eso no existe. ¿Qué es lo que falta desarrollar? La idea es ir sustituyendo las plantas exóticas o de especies nativas, que obviamente pues implican con el ciclo natural, que digamos sí se podría hacer
Muy bien, yo creo que aquí le cortamos. ¿Dónde quedó? Y se podría trabajar. Sí. Sí. Al final es. Y ese tema creo que es muy importante. Porque me dicen, no, es que esta planta consume poca agua porque es endémica y nosotros ya no se equivocó. O sea, depende de la edad de la planta, en su desarrollo va a consumir mucho más agua. El problema es de que precisamos las condiciones naturales porque nosotros, por ejemplo, no manejamos sustratos. La misma planta puede consumir menos agua. Entonces un sistema de enmiendas químico. Volvemos a mi orgánico químico. Por ejemplo, el caso de los litos está siendo mineral. Metemos, pero para llegar a un sustrato mineral de agua, las vías de investigación empezamos a hacer agua mineral, literalmente el gas. Y alcalinizamos. ¿Por qué? Porque evito formación de hongos. Resultado, el agua se puede desarrollarse mejor mientras las sí, siempre y cuando la mezcla que hay, cuáles son sus errores o sus cosas que podríamos cambiar, y eso es lo que nosotros sacamos como un manejo urbano para hacer distinto. Con la maestra Claudia. Pero sí nos falta mucho trabajo, mucho de lo que hemos conocido actualmente gracias a sí, o sea, por infraestructura vamos a lo mismo. ¿Sabes qué? Te dejo un módulo, súper, yo con todo se los mandamos, se los instalamos, pero ¿qué vamos a hacer con él? Uno al siguiente semestre, el otro siguiente, el otro siguiente, el otro. En el caso de la Universidad Autónoma, vertical y sistemas de riego. En el módulo empezamos a sacarlo y medir hasta qué altura todavía tenemos asoleamiento. Ya no la vamos a tener. Entonces, todas esas bitácoras llegaron hasta el punto de luz artificial con diferentes tipos de módulos. Entonces, al estudiante le empieza a interesar mucho. Sí, no, vas generando se le interesa. Sí, es muy... Bueno, ahí estamos en boca. Hasta luego. No, al contrario. Entonces, si quieres probarlo, ya hemos hecho pruebas con pepino, con calabacita, pruebas de germinación, y está funcionando bastante bien. Y aparte estoy estructurando agua con diferentes técnicas, entonces para que veas la cuarta fase del agua de Pola, bueno, no sé si ya estés enterado ahí. Ah, ok. Para ti mismo. O si quieres, mándame un correo a ese Larios o a mi teléfono. ¿Cuál es tu? 179. ¿Y tu nombre? Sergio Larios. 179 45 20. Sí, ya. Ahí te mando mi contacto. Sí, esa parte, mientras más vamos como profundizando, vamos encontrando, es que, o sea, nosotros empezamos y se nos empiezan a echar diferentes, ya probaste esto, y entonces empezamos con, no lo he probado. Mi hija está ahorita en arquitecta y está en una escuela de agricultura aquí en Ensenada. Y para prácticas, lo que sí estamos buscando precisamente es eso, ya con lo que sabes que vamos a generar un proyecto, vamos a tener que empezar a trabajar en proyectos multidisciplinarios, ¿no? O sea, ¿qué vamos a sacar de este tema desde el punto 1, 2, 3, social, arquitectónico y biológico? Y la parte que es alta. Y después dices, es que las interacciones con las mascotas y con las plantas Sí. es porque hay que entender cómo son las interacciones y
son cambios en el cuerpo, y para que comiences a dar un enfoque un poco diferente. Y también las plantas, o sea, para, muy bueno para eso de las conexiones con las plantas, y pues he tenido varias experiencias muy interesantes. Y aparte, he conocido a personas mayores, pues, en la historia puedes ver cursos de los elementales de las plantas, también cómo conectas con esa. No, y pero ahorita la parte que a mí me interesa mucho es esta nueva parte en la que necesitamos como, volvemos, genéticamente no porque a mi papá le gusta, no me van a gustar, no soy tan propenso, pero sí la fase educativa es algo que ahorita estoy tratando de ligar mucho, porque volvemos, por ejemplo, llegamos, ¿no? Y decimos, quiero desarrollar un esquema para segundo año de primaria. Pero nosotros no partimos de saber hacer la planeación, la estructura, la ficha descriptiva, o sea, todo ese tipo de esquemas que tienen toda una estructura compleja y un estudio exclusivamente para ello. Entonces, fuimos a encontrar, por ejemplo, ahorita alguien que, ¿sabes qué? Me interesó el tema y ya de repente, digamos, llegó un año después, aquí generé dialogar, a grosso modo, con muchas áreas. Hay formatos, esquemas que ellos utilizan para sustentarlo, que nosotros muchas veces no tenemos. Entonces ahí es donde sí nos falta como, oye, ¿sabes qué? Ok, sacamos desarrollo, sin embargo, aunque o sea, se sirve nada más y ya. El que sí usamos, por ejemplo, mucho Lo es que la... pasa es que cuando, como él es una fracción, son nutrientes, minerales, entonces tiene que ser molida, y hay el polvo de piedra, ya se usó en Alemania y tiene muy buenos resultados. Es que sí, No, pero... y hay cosas que